Licenciado, soy el estudiante Boris Sánchez de la negativa particular Adolfo Colpin. El día de hoy les vengo a hablar sobre la fuerza eléctrica de dos cargas separadas a una cierta distancia, cuál es la ubicación, signo y magnitud de una tercera carga para que el sistema se mantenga en equilibrio. A continuación veremos qué es una carga eléctrica. Una carga eléctrica nos dice que es la cantidad de electricidad no contrarrestada que hay en un objeto, puede ser positiva o negativa. Todo esto consiste en un exceso o en una falta de electrones. La materia que posee una carga produce campos electromagnéticos y está influida por estos. Los tipos de cargas eléctricas. Como podemos ver en las siguientes imágenes, podemos ver que hay diferentes tipos de cargas eléctricas, las que se atraen de positivo a neutro y de negativo a neutro, y las que se atraen de positivo a negativo. Y también podemos ver que de positivo a positivo se repelan y de negativo a negativo también se repelan. Existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas positivas y cargas negativas, según la ley de Coulomb. Se establece que las cargas iguales se repelan y las cargas diferentes se atraen, como acabamos de explicar sobre las siguientes imágenes. Las tres propiedades de la carga eléctrica. Las tres propiedades de la carga eléctrica es la negativa, la positiva y la neutra. La negativa es cuando tiene más electrones que protones, y la positiva es cuando tiene menos electrones que protones, y la neutra cuando tiene igual número de electrones que de protones. En las imágenes podemos observar lo que acabamos de explicar. ¿Qué es la fuerza eléctrica y cómo se mide? La ley de Coulomb establece que se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. La fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons. Las cargas iguales se repelan y las cargas opuestas se atraen, como podemos ver en las imágenes, que las cargas positivas, las mismas, o sea, con el mismo tipo de carga, o sea, cargas iguales se repelan y las cargas que son diferentes se atraen. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb es aquella que se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. Nos dice que a partir de toda esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos cargas o dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Ahí podemos observar un ejemplo con la fórmula. Ahí podemos ver que es F igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. La F significa la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons. Las cargas iguales se repelan y las cargas opuestas se atraen. La K, como explicamos, es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, aire, aceite, vacío, entre otros. La carga, la Q, que viene a ser el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb, y la R, que viene a ser la distancia que separa a las cargas y que es medida en metros. También cabe destacar que la permitividad eléctrica del vacío es constante y una de las más empleadas se calcula de la siguiente manera. Ahí podemos observar
que es de suma importancia tener en cuenta la permitividad del material. El valor de la constante de Coulomb en el Sistema Internacional de Medidas es la constante 9.10 novenos sobre Newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esta ley se toma en cuenta la interacción entre dos cargas puntuales al mismo tiempo y solo determina la fuerza que existe entre la carga 1 y la carga 2, sin considerar las cargas alrededor. A continuación observaremos unos ejemplos sobre la ley de Coulomb. El ejemplo 1 nos dice que tenemos dos cargas eléctricas, una de +3 y una de -2, separadas a una distancia de 3 metros. Para calcular la fuerza que existe entre ambas cargas es necesario multiplicar la constante K por el producto de ambas cargas. Como se puede observar en la imagen, se ha obtenido la fuerza negativa. Ahí podemos observar cómo se aplica la fórmula. La fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. La constante es 9.9 por 10 a la novena más la carga 1 que es +3 por la carga 2 que es -2 sobre la distancia que es de 3 metros al cuadrado, que nos daría igual a -6.10 a la novena newtons. El ejemplo 2 de la ley de Coulomb, podemos ver un segundo ejemplo. Tenemos una carga de 6 por 10 a la -6 Coulomb, que vendría a ser la carga 1, que se encuentra a 2 metros de distancia de una carga de -4 por 10 -6 Coulomb, que vendría a ser la carga 2. Entonces, ¿cuál es la magnitud de fuerza entre estas dos cargas? Procederemos a multiplicar las cargas, que vendría a ser fuerza igual a 9 por 10 a la novena y 6 por 10 a la -6, 4 por 10 a la -6 sobre 4. Se multiplican los coeficientes 9 por 6 por 4, que vendría a ser igual a 216, y se suman de manera algebraica los exponentes -6 y -6, que vendría a ser igual a -12, y después se procede a sumar -12 más 9, que vendría a dar un igual a -3, y entonces se procedería a aplicar la fórmula, que vendría a ser F 216 por 10 a la -3 sobre 4, que vendría a dar la respuesta igual a fuerza igual a 54 por 10 -3 newton. Esto sería todo, espero que les haya servido de mucho y muchas gracias por su atención.